Análisis comparado: Reino de los Países Bajos, República de Panamá, República del Paraguay, República de Palau, República Islámica de Pakistán, Sultanato de Omán, Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea. Religión. Panamá cuenta con diversidad de religiones por la diferencia cultural de su población. No obstante, la religión más popular es la católica. Los españoles que conquistaron Panamá reconocían a los reyes católicos, por lo tanto su afiliación iba dirigida hacia esta religión, incluso se demuestra en el nombre de Santa María la Antigua. En Paraguay, el 92% de la población profesa la religión católica. Es predominante entre los habitantes del Paraguay debido en gran medida al proceso de evangelización llevado a cabo por los misioneros españoles a los indígenas y demás habitantes del país. En Omán el Islam es la religión oficial con alrededor del 86% de practicantes. De estas, tres cuartas partes son ibadíes, mientras que el resto son sunitas y chiitas. Esto se debe a que luego del reinado de Mascate los persas controlaron el puerto y en el siglo VII los omaníes aceptaron el Islam bajo los primeros califas. La religión de Palau, indígena de poderosos espíritus ancestrales y de la naturaleza, fue suplantada por el cristianismo traída por los misioneros. Un poco más de la mitad de la población es católica y poco más de una cuarta parte es protestante. Palua fue inicialmente influenciada por Indonesia, luego por los comerciantes británicos, seguido de los españoles y finalmente por Alemania. De ahí proviene su religión en gran parte católica y protestante. Papúa Nueva Guinea es nominalmente cristiana, más de 2/5 de la población es protestante y gran parte mantiene las creencias religiosas tradicionales. La parte occidental de la isla fue reclamada por España. Los alemanes se apoderaron del norte de Nueva Guinea y Gran Bretaña estableció un protectorado en el sur y las islas adyacentes. Nueva Guinea Británica pasó a control de Australia. Pakistán. El elemento unificador de un pueblo de diferentes comunidades étnicas fue el Islam. Mohammed Iqbal creó el concepto de Pakistán, tierra de los puros, cuando en 1931 propuso unificar a la población musulmana del subcontinente indio en un Estado islámico único, aplicando la Sharia. Por ello, la mayor parte de la población profesa el Islam. Los Países Bajos formaron parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Años más adelante atravesaron un conflicto religioso entre la corona, defensora del catolicismo, y los súbditos de los Países Bajos de creencias calvinistas, formando la Unión de Arras, que eran los católicos, y la de Utrecht, que eran los protestantes. Más tarde se convertirían en las Provincias Unidas. Por ello, los católicos constituyen el 34% de la población y los protestantes el 25%. En conclusión, para poder determinar cuál es la religión dominante en cada país es necesario conocer los antecedentes históricos. Esto quiere decir que la religión está estrechamente ligada a la historia, además de influir notablemente en la forma de gobierno. Economía. Oman. En cuanto a su inversión extranjera, en la última década se ha podido presenciar un crecimiento abrupto y una caída en picada. De Países Bajos, la inversión extranjera se ha marcado por ser de varios miles de millones, logrando un pico en el 2007 de 127.114 millones y una caída en el 2010 de menos 7.665 millones, el único valor por debajo de cero. Pakistán. Su inversión extranjera se caracteriza por tener un gran crecimiento al principio de la década, pero descender trágicamente al final, alcanzando su punto crítico en el 2012. Palau. La inversión extranjera en Palau se caracteriza por ser muy baja en comparación con los países que se está trabajando, sin superar los 6 millones de dólares en pagos. Panamá. La inversión extranjera en Panamá ha jugado un papel clave para el crecimiento de la economía del país, mostrando ser próspera y ascendente. Papúa Nueva Guinea. La inversión extranjera ha tendido a ser poca y no ha logrado consolidarse. La podemos ubicar como la peor de los países que estamos analizando, alcanzando el valor negativo de menos 309,6 millones de dólares en la balanza de pagos en el 2011. Paraguay ha vivido un gran crecimiento de su economía, alcanzando a ser uno de los mayores crecimientos porcentuales de Latinoamérica, y su inversión extranjera ha aumentado en la última década, al igual que su PIB, alcanzando la cima en el 2012 con 497,7 millones de dólares en la balanza de pagos. En conclusión, el desarrollo de la economía se halla muy ligado a la inversión extranjera. Se puede ver en el caso de los países asignados, pero la inversión extranjera no es la única variable a tener en cuenta para lograr una explicación completa del desarrollo de la economía. Es necesario conocer la contabilidad nacional como el PIB per cápita, la deuda, el déficit. También el comercio, los impuestos, la política monetaria, el mercado laboral, los negocios, entre otros. Y el país que mantiene la economía más sólida son los Países Bajos en contraste con Palau. Lenguas. Familia lingüística de Panamá, indoeuropea, con subdivisión en la rama de la lengua romance. Se emplea el español y se reconocen las lenguas de las poblaciones indígenas. Paraguay, indoeuropea, con subdivisión en la rama de las lenguas romances y eslavas. El idioma oficial es el guaraní y el español. Países Bajos, indoeuropea, con subdivisión en la rama de las lenguas germánicas. Se emplea como idioma
neerlandés y el frisón. Palaus austronésica con subdivisión en la rama de malayo-polinesia occidental y el idioma que se habla es paluano. Sin embargo, el inglés es la lengua oficial y también se emplea el sonsoroles, angaur y japonés. Pakistán, indoeuropea con subdivisión en la rama indoaria y la lengua que se habla es el urdu. Omán, afroasiática con subdivisión en la rama semítica y el idioma oficial es el árabe, pero también se habla el inglés y por su composición étnica el sahwili, urdu, baluchi y el farsi. Papúa y Nueva Guinea, papuano y los idiomas oficiales son el inglés, el tokpisin, el jirimutu y existen más de 750 lenguas indígenas. Países Bajos, Pakistán, Paraguay son los países que han logrado unificar mejor su idioma. Sin embargo, los demás, por la multiplicidad de su cultura, mantienen la variedad. En conclusión, las áreas con mayor índice de civilización tienen uno o varios idiomas definidos, mientras que en áreas poco civilizadas se encuentra una mayor cantidad de dialectos, ya que la civilización lo que hace es la unificación del idioma mediante factores políticos, por la homogeneización de la lengua para mejorar la comunicación entre gobierno y pueblo y la exaltación del nacionalismo, sociales por la subordinación de las lenguas maternas, migraciones, guerras y genocidios y los medios de comunicación, y religiosos por el sistema de evangelización que promueve el uso de una sola lengua. Geografía política. Omán es una monarquía absoluta, Países Bajos monarquía constitucional al igual que Papúa Nueva Guinea, Pakistán es una república islámica federal, Palau es una república unitaria al igual que Panamá y Paraguay. Conclusión. Esto nos indica que el único país que se rige por su religión es Pakistán, por lo tanto los conflictos religiosos son más marcados. También podemos deducir que las repúblicas unitarias son más numerosas que las monarquías y las federaciones, por lo tanto la democracia es la forma de gobierno por excelencia, ya que no se impone al representante sino se elige. La democracia no solo se aplica a las repúblicas unitarias, también a las monarquías constitucionales, federaciones y confederaciones, excluyendo a las monarquías absolutas, como es el caso de Omán y a las repúblicas democráticas populares. Tiempo, clima y corrientes. Panamá y Palau son países con climas tropicales. Paraguay de clima subtropical, Papúa y Omán de clima cálido. Pakistán es desierto seco y por último Países Bajos con clima frío. Todos los países mencionados, menos Países Bajos, se caracteriza por superar los 25 grados Celsius la mayor parte del año y todos menos Omán tienen humedad alta. Las precipitaciones se presentan en diferentes épocas del año, en periodos cortos excepto Omán, por sus vientos provenientes del Océano Índico, y Países Bajos en que las lluvias son débiles. En Palau se presenta el viento monzón. Por último, en los países tropicales y subtropicales hacia las bajas presiones ecuatoriales se presentan los vientos del oeste en Países Bajos y Papúa Nueva Guinea, y los vientos alisios que se evidencian en los países latinoamericanos mencionados. Geografía física. De los países trabajados, excepto Paraguay, tienen costas marítimas. Esto los ubica en un punto estratégico en pro de la economía, ya que es una ventaja en materia de importaciones y exportaciones. Por el contrario, Paraguay tiene dos ríos importantes como el Paraná, que es uno de los ríos más significativos y largos de América del Sur, y el río Paraguay. Geografía. Omán. 2.690.000 habitantes 2010, de los cuales más de 743.000 son extranjeros, el 27,6%. Países Bajos, 16,8 millones de habitantes 2014, posee una de las densidades de población más altas del mundo. El gobierno alentó la emigración después de la Segunda Guerra Mundial, ya que tenía una superpoblación del territorio. Cerca de medio millón de personas abandonaron el país. Pakistán, 182 millones de habitantes, catalogado como el sexto país más poblado del mundo, sufre una constante emigración para buscar mayores condiciones de vida y mayor estabilidad económica por los constantes enfrentamientos religiosos. Palau, 2013, 21.000 habitantes, es uno de los países menos poblados del mundo y pese a su gran diversidad cultural mantiene la tolerancia. Las migraciones más prominentes son de Melanesia, Micronesia y el descenso austronesiano. Panamá, 3.405.813.000 habitantes, 2010, convirtiéndose en uno de los países menos poblados del continente americano y es uno de los destinos preferidos de los jubilados extranjeros, además de que la apertura del Canal de Panamá produjo una alta cantidad de inmigrantes estadounidenses en busca de mejores condiciones económicas. Paraguay, población total de 6.672.631, es un país en que la migración no es muy alta. Conclusión. La inmigración es muy importante para que un país sea desarrollado, ya que entre más habitantes extranjeros haya, la cultura de dicho país se extenderá más a lo largo del globo. Por ende, mejorará su reputación internacional, su estructura financiera, económica y sobre todo demuestra el soft power, que es una característica principal de desarrollo. Las inmigraciones se dan principalmente por guerras, ya que los habitantes buscan su seguridad y bienestar.